Gloria sea a Dios, bienvenidos a este lugar, los que ya llegamos, gloria sea a Dios, cómo cuesta levantarse el día domingo. Gloria sea, cómo cuesta levantarse, hermano. Pero gloria sea a Dios, que Dios nos da la fuerza para poder hacerlo, ya que, hermanos, no es por nosotros, sino es la voluntad del Señor que vengamos a este lugar. Bendito sea Dios, amén, ya que por nuestra fuerza nos quedaríamos acostados, hermanos, hay que ser honestos. Quizás no durmiendo, quizás haciendo otras actividades, pero gloria a Dios que ha permitido que lleguemos a este lugar para honrar su nombre. ¿Ven? Vamos, hermano, a la clase número 20, un martes lleno del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, un martes lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Cuando tenga, hermano, la clase número 20, vamos a empezar a leerla. Bendito sea el Señor. Creo que todos tenemos la guía. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su letra, Hechos 6, 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos a Dios Padre. Gracias, Dios, por su amor y su misericordia, Dios mío. Que Dios hemos leído esta porción de su palabra, este texto, Señor Padre. Permítanos, Dios, que con sabiduría la expliquemos y entendamos, Dios mío. Que no deshonremos tu nombre, Señor, y la memoria de aquel siervo, Señor, que padeció, Señor amado, por tu santo evangelio, Padre. Gracias. Gracias, Dios mío, le doy en el nombre poderoso de su Hijo amado, por el cual tenemos entrada a este santo reino, Señor. Gracias, Padre, Dios mío. En tu nombre, Señor, está esta enseñanza, Padre. Gracias, hermano. Estamos todos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, los que estudiaron la enseñanza, los que han estudiado, hermano, el libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Sabemos de qué se trata en sí esta enseñanza. Bendito sea el Señor. No son textos desconocidos, no son textos difíciles de entender. Bendito sea el Señor, hermano. Es algo, gloria sea al Señor, con lo que la iglesia iniciante, amén, tuvo que llevar todos los días de su vida. Bendito sea el Señor. Hermano, gloria sea a Dios. Aquí nos encontramos en un punto de la historia de la iglesia donde la persecución, la violencia estaba siendo evidente. Bendito sea el Señor. Y yo me preguntaba si nosotros, hermano, alguna vez le han insultado, alguna vez le han dicho cosas, alguna vez, gloria sea al Señor, le han querido golpear, alguna vez le han dicho cosas por el ministerio que tiene, o alguna vez lo han querido correr de la iglesia. Sé que algunos aquí reunidos nos ha pasado algunas de esas cosas. Bendito sea el Señor. Pero, hermano, sobre todo eso, bendito sea Dios. Dios es el que da la fuerza, la fortaleza, el poder del Espíritu Santo para sostenerlo. Bendito sea el Señor. No es nuestra fuerza, no es, hermano, la inteligencia humana, sino que es el poder de Dios. Aquí, en este contexto, amén, nos encontramos con un discípulo llamado Esteban. Gloria sea al Señor, del cual vamos a estar estudiando y aprendiendo, que, hermano, fue vituperado, amén, por hacer la obra del Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, cuando
nosotros hablamos con alguien que se ha criado en un contexto religioso y defiende su religión a capa y espada, va a ser difícil hacerle entender, como en el caso que vamos a estudiar, como el capítulo 6, capítulo 7 del libro de los Hechos, gloria sea al Señor. Estos religiosos judíos, amén, aunque Esteban estaba diciéndoles la verdad, como el Señor Jesucristo, amén, como todos los profetas, ellos no querían entender, bendito sea el Señor, no querían aceptar la verdad que se les decía. Hermano, y es eso lo que pasa hoy en estos días cuando se trata de hacer entender a alguien, un religioso, que él crea que él cree que lo que él piensa es lo verdadero, aunque se le quiera explicar con la palabra de Dios, solo el poder del Espíritu Santo puede obrar en su corazón, bendito sea el Señor, amén. Así que un mártir lleno del Espíritu Santo, Hechos 6:1 al 15 y 7:57 al 60, aunque gloria sea al Señor, la base es más larga. En este punto nos encontramos ya con una iglesia, hermano, en mucho crecimiento. Ya en este punto en que estamos ya viendo una iglesia en mucho crecimiento y con muchas personas. 6:1 del libro de los Hechos. Había necesidades, a raíz de eso se eligieron a 7 varones para atender las necesidades de los pobres o de los hermanos de la comunidad cristiana, bendito sea el Señor. Y ahí nos encontramos que se eligieron a estos 7 hermanos, a los cuales se les llamó, hermano, diáconos o servidores, la palabra diaconeo, diaconía o servidor o servicio. Y para esto, hermano, estos hermanos tenían que haber unos requisitos en ellos. ¿Cuáles eran los requisitos? De buen testimonio. Tenían que tener un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Ahora, encontramos estos requisitos, hermanos, para estas personas que iban a ser escogidas, hermano, y cuando leemos en los pasajes del libro de los Hechos, del 6, empezando del 6, me llama la atención que no fueron los apóstoles quienes escogieron a los servidores, fue el pueblo. Hoy normalmente somos los líderes que estamos al frente los que elegimos. Hermano, inicialmente y bíblicamente no funciona de esa manera, porque quien conoce el testimonio del pueblo entre nosotros es el pueblo. Bendito sea el Señor, porque en la historia de la iglesia algunas veces hemos escogido porque nos da un regalo, porque nos cae bien, porque es así, porque es de la otra manera. Hay que ser honesto, hermano. Yo lo he visto con mis ojos y yo le digo por experiencia. Entonces, aquí no, hermano, los apóstoles, gloria sea al Señor, fueron y, gloria sea a Dios, le dijeron al pueblo, escojan a personas de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces el pueblo conocía, y ya vamos a ver, hermano, la elección que este pueblo hizo con estas 7 personas, bendito sea el Señor. Entonces, va a decir, no, pero lo indicado de elegir es el liderazgo que está al frente. Sí, hermano, pero vamos a ver, hermano, el problema que sucede. Dice que aquí había murmura entre los griegos, había una murmura muy grande entre ellos. El problema es, hermano, cuando vemos que había murmura entre el pueblo, los líderes son los últimos que dan cuenta, a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando entre el pueblo. Entonces los que saben todo son la mayoría del pueblo, porque la mayoría se llaman, murmuran entre los miembros, o a veces esa es la murmuración que hay, pero casi nunca le llaman a un líder para decirle lo que está sucediendo, bendito sea el Señor. Pues eso era lo que estaba pasando en esta congregación multitudinaria, había un montón de personas, no había crecido ya, bendito sea el Señor. Entonces los encargados de escoger a los hermanos en el Hechos 6:3 fue el pueblo. Los apóstoles persistirían, hermano, o sea, seguirían en la oración y en la predicación de la palabra, Hechos 6:4. ¿Cuál fue el motivo que ellos decidieron elegir a 7 personas para este ministerio? Bueno, ellos querían seguir predicando la palabra de Dios y en la oración, hermano, porque la predicación va en el contexto de la oración, bendito sea el Señor. Sin oración no hay predicación. Podemos llegar, hermano, a ser solamente, gloria sea al Señor,
el muy cascarón, como diría alguien. Solo el cascarón, pero sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, los hermanos apóstoles no querían que esto sucediera en ellos. Ellos querían dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Bien, estos servidores debían estar llenos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, y también tenían que tener sabiduría para la distribución de los alimentos. Hermanos, llenos del Espíritu Santo, pero hermanos, solo van a repartir comida. Con sabiduría, hermanos, pero solo van a servir las mesas. Tenía que haber mucho poder del Espíritu Santo y mucha sabiduría para este trabajo encomendado, para que lo hicieran bien. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, cuando uno realiza un servicio en la iglesia, yo le decía a mi hijo anoche, si uno solo lo hace de una manera profesional, hermano, es vacío, no sirve de nada. Pero cuando ese oficio se hace de una manera profesional, pero lleno del Espíritu Santo, es edificante para la congregación. Bendito sea el Señor. O sea, ¿qué quiero decir, hermano? Que el hecho que no se haga solo profesionalmente, o decir, no me voy a preparar, no. Estoy diciendo que debe hacerlo de la manera más eficaz el servicio que presta, pero también bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso, oración y estudio de la palabra de Dios, dedicación al Señor, bendito sea el Señor. Cualidades necesarias para servir. Hechos 6:5, 8 y 10. La fe y la llenura del Espíritu Santo. Hechos 6:5. A la propuesta de quien de los apóstoles, en la multitud de hermanos en la iglesia comenzaron a elegir. Cuando ellos les propusieron a la multitud de la iglesia, recuerden que aquí ya no nos da un número, ya no da 5,000, ya no da 4,000, ya no da 13,000, ya no da un número, o sea que el número había crecido. Notemos que en esta iglesia, hermano, iniciante, no se hacían las cosas a la ligera o con desorden. Todo tenía un control espiritual. Bendito sea el Señor. El problema es que nosotros los latinos, los hispanos, estamos acostumbrados a hacer las cosas al día a día, pero no los preparamos, no los ordenamos. Bendito sea el Señor. Si tuviéramos un orden, hermanos, fuéramos personas diferentes dentro de la congregación. El problema es que venimos arrastrando, hermanos, esa maldición de desorden desde afuera, y nos acostumbramos a vivir con ella y seguimos viviendo con ella. Estos hermanos no, eran un pueblo ordenado, benditos. Peor que eso, los ministros, hermanos, se acostumbran, no acostumbramos a querer hacer todo solo nosotros, pero que nadie participe, todos solo nosotros, benditos. De hecho, hay personas, hay ministros, hay pastores que no tienen servidores, porque, hermano, ellos solo quieren hacer todo y no funcionan de esa manera. Tiene que haber un orden, tiene que, hermano, haber un compartimiento de ministerio, bendito sea el Señor. Porque yo me dedico, hermano, al estudio de la Biblia para enseñarle a ustedes. Yo no puedo, hermano, dedicarme a hacer todo porque no me va a quedar tiempo. Y les he contado, una vez quería aprender música, no me quedaba tiempo de estudiar por estar estudiando el manual de la guitarra. Y gloria a Dios que Dios me hizo sentir o saber que no era eso que Dios me había mandado a hacer. Gloria a Dios por eso. Aún para servir las mesas, lo que lo harían, tenían que tener ciertas cualidades espirituales. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Aún para servir las mesas. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de amistades en la congregación y de regalos para darle a los líderes, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermano, algunos nos reímos por lo que digo, pero es la verdad. Eso es la verdad lo que estoy diciendo. Y no lo vi en Netflix, no lo vi en una serie de la televisión, lo he visto en las congregaciones. Por eso, hermano, que hay tanta decadencia en las congregaciones, porque no se elige, bendito sea el Señor, bajo el poder del Espíritu Santo en oración, sino que elegimos bajo la mirada humana. Hermano, nosotros los seres humanos somos hipócritas, aparentamos muchas veces, pero no hay poder del Espíritu Santo para llevarnos a hacer lo que Dios manda y dice por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, este hombre tenía que estar, ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes escogieron? A Esteban, a Felipe,
a Procoro. Aquí salen nombres, hermanos, que van a tener niños para que les puedan poner. A Felipe, a Procoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito de Antioquía. Ahora, ponga mucha atención a los nombres que aquí menciona. Estos nombres, hermanos, no son nombres judíos, arameos. Estos nombres son griegos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de estos hermanos que había sido elegido con mucha sabiduría por el pueblo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque las personas que iban a atender no eran las personas judías, arameas, nativas. Las personas que iban a atender, recuerden que la murmuración fue de las viudas de los griegos. Todas estas personas, los 7 elegidos, fueron personas, amén, de los judíos que habían emigrado a Jerusalén, que ellos tenían nombres griegos y conocían la comunidad de ellos, bendito sea el Señor. Fueron elegidos, hermanos, por el pueblo, pero con mucha sabiduría para que ellos hicieran la obra, bendito sea el Señor. Hermanos, no era que los judíos, los apóstoles nativos, estaban usando del racismo para no atender a las viudas de los griegos, sino que la comunidad cristiana había crecido en gran número y por causa de eso, hermanos, los apóstoles no daban abasto para gloria a ejemplo como Moisés. Moisés se había dedicado a hacer todo él. Si no viene su suegro, gracias a Dios por esos suegros. Si no viene su suegro a aconsejarlo, el hombre viera, hermano, fracasado. Pero gloria a Dios que vino su suegro para aconsejarle. Ahora, los apóstoles estaban en lo mismo, gloria sea a Dios. Estaban descuidando la oración y descuidando la predicación del evangelio. Y Dios pone, hermano, es que Dios, hermano, es poderoso, es maravilloso y obra de diferentes maneras, hermano. Dios pone en los corazones de los murmuradores que empiecen a murmurar para que los apóstoles, hermano, decidan reunir un grupo de personas para el servicio. Es que Dios obra de cualquier manera, mis queridos hermanos, es que eso es Dios. Algo que llama la atención, que Esteban es el primer nombre que aparece en la lista, o sea, eso debe de llamarlo la atención. Interesante notar que cada uno de los 7 tiene un nombre griego, como dije antes, no judío arameo. Aquí se exhibe, hermano, una gran sabiduría por parte del pueblo, bendito sea el Señor, que lo escogieron. Las murmuraciones procedían de los helenistas, así eran llamados, y te lee algunas traducciones, helenistas judíos que hablaban griego. O sea, recuerden que estos estuvieron cautivos en Roma y en muchas ciudades, como la menciona el versículo 2, del libro de los Hechos 6. Entonces vinieron, hermanos, de regreso. Y ellos, gloria sea al Señor, estaban ahí, bendito sea Dios, en este contexto del Pentecostés, y empezó a crecer. Otro dato importante es que Esteban se nos dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De otro que se dice algo, porque no de todo, se dice es de Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, de estos 2 varones se nos dice que Nicolás era prosélito o procedía de Antioquía, nació gentil y luego se convirtió al judaísmo. O sea, un prosélito, un griego que nació gentil, como usted que hoy es norteamericano por naturalización. Nació indio salvadoreño, pero ahora es indio norteamericano. Ay, disculpe, hermanos, si le ofendo por la palabra indio. Pero nacimos así y ahora, gloria sea al Señor, hermano, ya es peligroso llegar a tener un tanto de orgullo o darle un desaire a aquellos que no han podido tener una documentación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero el problema aquí era que, gloria sea a Dios, había murmuración porque se habían desatendido. Esteban varón lleno de fe, y como sabemos, la fe es un don de Dios. Ahora,
hermano no solo era un varón cristiano, sino que era un varón lleno de fe y de sabiduría. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, la fe que usted y en mí hay, eso es un Dios, es un regalo de Él para que nosotros podamos caminar en este santo evangelio. Bendito sea el Señor. La fe siendo un don de Dios. La fe siendo un don de Dios, día con día, hermano, o sea, momento a momento. Si la fe es un don de Dios, debe de ser cultivada en nuestros corazones, o sea, en el corazón del creyente. Y si la fe es un don de Dios, que Dios ha puesto esa fe en nosotros, hermano, esa fe debe ser cultivada día con día, gloria sea al Señor, en la oración, en el estudio de la palabra, en la consagración hacia Dios. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para el desarrollo del servicio en la vida cristiana. ¿Para qué yo voy a cultivar mi fe? ¿Para qué yo voy a esforzarme que la fe de Dios, el don de Dios sea en mí creciendo? Amén. Para el servicio en la vida cristiana. Y eso era lo que estos hombres sabían. Hermano, yo no quiero juzgar que los otros 6 hermanos eran personas que no servían con eficacia en el ministerio. No, yo no quiero juzgar eso en ningún momento. Yo pienso, mis queridos hermanos, que los 7 hombres que fueron escogidos para este ministerio eran hombres, hermanos, eficaces para la obra, con excepción de Esteban y Felipe, que son más nombrados por Lucas en el libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Pero yo pienso y creo que los 7 eran hombres dedicados a Dios. Eso es lo que yo pienso. Bendito sea el Señor. Ni tampoco, hermano, quiero pensar, como el escritor dice, que ellos empezaron a hacer maravillas hasta que vinieron al ministerio. Yo no quiero pensar eso. Yo quiero pensar que ellos eran hombres ya llenos del poder del Espíritu Santo y que hacían tantas cosas en el pueblo. Bendito sea el Señor, pero que, hermano, Lucas no le da para escribirla en el libro que estamos estudiando. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca así a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, esa es la fe. Bendito sea el Señor, que lo que nos acercamos, creamos que Dios existe y que Él, Dios, es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el Señor. Eso es Dios, eso es el poder del Espíritu Santo y la fe que Él nos da. La fe indispensable, hermano, en la vida de todo servidor o cristiano. O sea, es indispensable, bendito sea el Señor, porque sin fe, hermano, no podemos caminar, no podemos obrar. Ahora bien, tomando el ejemplo de quién, de Esteban, que era varón lleno del Espíritu Santo, cada líder debería tener estas cualidades. Cada líder debería tener estas cualidades, bendito sea el Señor, que tenía Esteban. ¿Por qué, mi querido? Esté sentado en esa banca y no le murmuran nada, no le dicen nada. Póngalo en un ministerio y le va a empezar a llover de lo bueno, mis queridos hermanos. Porque, hermano, nuestra mente, nuestro corazón es pecaminoso. Somos así, bendito sea el Señor. Es así la raza humana, somos así la raza humana, bendito sea el Señor. Entonces, por tal razón, la persona tiene que tener un cierto carácter espiritual, bendito sea el Señor, para que le escurra nomás. Conocimos a un hermano diácono que se eligió aquí, tuvo un ratito nomás. Un hermano le dijo, usted no sirve para ser diácono. No volvió el hermano, se fue del ministerio y se fue de la iglesia. Ahora, hermano, bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para todo tipo de murmura. Tenemos que estar preparados nuestros corazones. Tengamos en cuenta que no todos los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo permanecen llenos de Él. O sea, hermano, el hecho que haya sido bautizado, no estoy diciendo que no tienen
el Espíritu Santo todos los cristianos. Eso, hermano, es imposible decirlo. O yo sería un ciego decir eso. Todo el que es cristiano, ya de veras, tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero no todos tienen la llenura del Espíritu Santo de Dios. Recuerden, hermano, que desde el libro de Hechos, capítulo 1, encontramos y fueron llenos del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, veamos cómo Dios en su misericordia llena a aquellos, amén, que buscan de su, o comiendo, hermano, o haciendo otras cosas, hermano. No es llenura del Espíritu Santo. Usted sigue siendo cristiano, Dios lo mantiene en la obra, bendito sea el Señor por eso, pero la llenura del Espíritu Santo, gloria sea al Señor, va a venir, amén, en oración y en búsqueda de consagración al Señor. No estoy diciendo que la salvación es por obra de ninguna manera. Ya somos salvos, bendito sea Dios. La salvación es un regalo divino de Dios que solo Él lo puede dar. Esto se logra solo a través de una vida consagrada, santa, útil al Señor. Por eso dije al principio que los 7 hermanos escogidos eran personas llenas del poder de Dios, amén, y personas con mucha sabiduría para lo que iban a hacer. Amén, la gracia y el poder de Dios. Hechos 6:8. Dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bendito sea Dios por eso. Es interesante notar lo que Dios puede hacer por medio de una persona entregada a Él. O sea, hermanos, cuando miramos aquí, llama la atención lo que Dios puede llegar a hacer, hermanos, en una persona entregada al Señor. Quiero, hermanos, que visualicemos más adelante el libro de los Hechos. Aquí, hermanos, estos hermanos, en ningún momento ellos estaban pensando que podían llegar a ser muertos solo por servir a las mesas. Ahora bien, la muerte de Esteban no fue por servir a las mesas. La muerte de Esteban fue, gloria sea al Señor, por el testimonio del Señor Jesucristo. Esa fue, hermano, la causa de la muerte de Esteban, bendito sea el Señor. El versículo 6 nos cuenta que el pueblo presentó a los que habían elegido y a los apóstoles, oraron por ellos y les impusieron las manos. El versículo 6 nos cuenta esa historia, pero es impresionante, mis hermanos, lo que el versículo 7 nos cuenta. Dice, y crecía la palabra del Señor. Podemos decir que la predicación fue con más eficacia, con más denuedo. Hoy, los apóstoles, o sea, los hermanos apóstoles, estaban dedicados a la predicación. Ahora, ya tenían, hermanos, personas que iban a servir a las mesas. Vuelvo a repetir lo que dejé a media. Los hermanos escogidos que leímos, gloria sea al Señor, los 7, ellos no veían que iban a padecer, o quizás sí, gloria sea al Señor, pero algo de mucha importancia, hermano, es que por la muerte de Esteban, la iglesia fue esparcida y empezó a predicarse el Evangelio. Ahora, vea cómo Dios obra. No es que solo la muerte de Esteban, gloria sea al Señor, haya sido algo pasajero que sucedió. No, mis hermanos. Había un plan en Dios, por decirlo así. Había un plan ya puesto en la mirada de Dios. Era que Esteban muriera para que los hermanos pudieran esparcirse y así cumpliera la predicación del Evangelio. Bendito sea el Señor. Esto es lo que debe hacer, hermano, dedicarse a la oración, a la predicación, un ministro que está dedicado al Evangelio. Bendito sea el Señor. Ese es el punto. Ahora, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, me voy a dedicar al ministerio, a la oración y a la predicación del Evangelio. Eso es el punto, hermano, tomando el ejemplo del libro de los Hechos que estamos estudiando. Bendito sea el Señor. Hoy muchos, yo escribí, tienen un sueldo
para la dedicación, le puse entre comillas, de la predicación del Evangelio, pero no sucede así. Bendito sea el Señor. Hoy muchos hermanos tienen un sueldo que no es malo, que se les pague un sueldo no es malo, bendito sea el Señor. Lo malo es que no se dedican a lo que se les ha llamado a hacer. Eso es el problema. Hermano, el sueldo no es malo, bendito sea el Señor. Hay que pagarle por lo que hacen, porque tienen familia que mantener. Ahora bien, el problema es que reciben el sueldo y no hacen lo que se les ha llamado a hacer. Ahora, estos hermanos, yo sé que iban a estar callados por eso. Estos hermanos, gloria sea al Señor, hermanos, se dedicaron a la oración y a la predicación del Evangelio con más eficacia, con más claridad, porque ahora tenían personas que estaban desarrollando aquello que les estaba entreteniendo a ellos para hacer la predicación del Evangelio. Bendito sea el Señor. Eso es el Evangelio. Eso es dedicarse, hermano, a la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermano, trabajado, cansado, después de 12 horas de trabajar, cansado, levantando cosas pesadas, hermano, viera que cuesta leer la palabra. Usted no sabe más que mí. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es la propuesta de los hermanos. Nosotros no podemos incluirnos en todo. Vamos a descuidar la predicación y la oración y no queremos que pase. Nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación del Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado, mis queridos hermanos? La iglesia creció. Ahora bien, donde hay un crecimiento de la palabra de Dios, Dios puede hacer crecer los discípulos o el número de personas. Hermanos, en una congregación donde los ministros se toman a bien o en serio la predicación de la palabra con eficacia, va a crecer esa verdad en el corazón del oyente. Bendito sea el Señor. El problema es cuando no se toma, hermano, con importancia lo que es la predicación de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. A mí me llama la atención mucho, y no es que esté en contra, y no quiero ofender su intelecto por lo que voy a decir. Me llama la atención, llaman al predicador supuestamente a predicar, lee un texto, unos textos, hablas 15 minutos y lo demás lo deja para oración. Hermano, no, ya cantamos, ya oramos, ahora vamos a predicar. El tiempo de la predicación es de la predicación, mis queridos hermanos. Si no les gusta orar en la oración, pues, hermano, predique. Yo no entiendo cómo. Hermano, si a mí no me gusta, hermano, no le gusta 1 hora y media. Y yo digo, ¿cómo este hermano predicó solo 15 minutos y el resto lo pasa y ama a la iglesia? Hermano, predique. Ya oramos, ya cantamos. O ya oró en su casa. Ese tiempo, hermano, es para enseñar a la congregación, es para enseñar a la iglesia, es para hacerlo con eficacia. Ahora bien, el problema es que no he estudiado el tema. Eso es el problema, mis queridos hermanos. Ahora estos hermanos querían hacerlo. No es que esté en contra de la oración en ningún momento. No estoy en contra estoy en contra que el momento de la predicación se use para otro tipo de cosas. Porque para eso hay un orden. Hay un orden, mis queridos hermanos. Ahora estos hermanos estaban dejando el ministerio por atender las viudas o las necesidades del pueblo. Recuerde que hemos visto que muchos vendían sus propiedades y lo llevaban a los pies. Hermano Carlos le explicó esto, a los pies de los apóstoles. Bendito sea el Señor. Había muchas cosas que repartir y muchas necesidades, amén, que asistir. Ellos no podían hacerlo todo. Ellos se iban a dedicar a la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? El crecimiento, hermano. Y me gusta mucho cómo la Reina Valera, aquí ya lo dice, creció el número de creyentes y creció el número de discípulos. Ahora, ¿qué me hace pensar, hermano, quién es un discípulo de Jesús? Es una pregunta. ¿Quién es un discípulo de Jesús? ¿Alguien que dice acepto? ¿Quién es un discípulo? Es una pregunta en la iglesia. El que hace y se apega a la voluntad de Dios. Un seguidor, hermano, fiel al Señor. Por eso me gusta la traducción de Reina Valera. Dice que crecía el número de discípulos. O sea que, hermano, la eficacia de la predicación de la palabra en este momento hizo crecer el discipulado en la iglesia de Jerusalén. Los hermanos estaban aprendiendo cada día más
de las escrituras del Antiguo Testamento y del testimonio del Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo, hermanos, que los apóstoles se dedicaran de lleno a la predicación del Evangelio. Pablo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, eso era, hermano, lo que estaban haciendo ya los hermanos, predicando con eficacia, exhortando con toda paciencia y también con doctrina a la iglesia que estaba creciendo en Jerusalén. Bendito sea el Señor. La predicación del Evangelio debe estar basada, mis hermanos, esto lo sabemos, en el fundamento de la palabra, y el eje principal de esa predicación tiene que ser y debe de ser el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. No mis méritos, no lo que yo soy. Hermano, cuando alguien se levante a predicar de sus obras, de lo que él hace, de lo que ha hecho, es un falso maestro, es un falso predicador. Ya se alejó de Dios. Ya no está siguiendo al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. No, el eje principal, hermanos, de la predicación, de la exhortación, de la oración, de la búsqueda, tiene que ser el Señor Jesucristo, como lo hicieron estos hermanos. Bendito sea el Señor. O como Esteban lo hace en el capítulo 7, donde presenta su defensa. Tiene que ser el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién, hermano? Jesucristo mismo. Bueno, ahí está el fundamento, iglesia querida. El Señor Jesús, no nosotros los predicadores, no nosotros liderazgos, no. Es Jesucristo el fundamento de esta congregación. Y de Él y en Él tenemos que estar fundados. Bendito sea Dios. Muchos predicadores, tomando el contexto, hermanos, de lo que estamos viendo, leen un texto y se ponen a gritar cualquier cosa, pero no del Evangelio. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús sea presentado a las personas. Eso es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Que el Señor Jesucristo sea presentado a las personas. El crecimiento de la palabra de Dios es la difusión del Evangelio. O sea, cuando el crecimiento de la palabra de Dios, hermano, está lleno, es porque la proclamación del Evangelio se está dando. Bendito sea el Señor. ¿Vamos a ser vituperados? Oh, claro que sí, hermano. ¿Lo van a aborrecer por algún motivo? Claro que sí. ¿Le van a decir malas palabras? Oh, claro que sí. Eso es un hecho, eso no podemos, hermano, obviarlo. ¿Lo van a maltratar? Claro que sí. Lo van a maltratar. El resultado es que el número de los discípulos creció y se multiplicó. Ahora, este fue el resultado. Por ejemplo, usted está estudiando una profesión en su vida secular, y entre más estudia del tema, más aprende. Entre más su maestro, hermano, le enseña, más aprende. Bendito sea el Señor. Y es eso lo que nos hace crecer dentro del Evangelio. Bendito sea Dios. Ahora, mi querido, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros por alguna razón, ya sea porque los vamos a mover de estado, de condado o de país, llegamos a una congregación donde el predicador está contento y empieza a gritar, yo sé que las primeras veces le va a ser incómodo para su mente y su corazón. Le va a ser muy incómodo porque va a esperar que ese predicador le explique la palabra de Dios. Va a haber incomodidad en usted. Hay incomodidad, gloria sea al Señor, porque uno espera que ese predicador explique el texto que ha tomado. Ahora bien, eso, hermano, es el crecimiento de la palabra de Dios en el corazón del oyente. Estoy designorado, ahora yo sé que es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hizo crecer a discípulos. Es interesante la traducción, como ya dije, de Reina Valera, que usa la palabra discípulo. Ahora bien, aquí viene la pregunta que yo le hice. ¿Quién es un discípulo del Señor Jesucristo? Es un seguidor comprometido
que aprende, o sea, lo que ustedes dijeron, que era alguien que se sometía a voluntad, lo estoy traduciendo, que aprende sus enseñanzas, sometido a la voluntad de Dios, vive de acuerdo a ellas, a la enseñanza bíblica, y busca ser transformado su imagen, mostrando un compromiso total y constante con el Señor Jesucristo y la comunidad cristiana. Ese es un seguidor, un discípulo del Señor Jesucristo. Alguien, hermano, que constantemente está creciendo en la verdad, en la palabra, dentro del Evangelio, no solo sirviendo a Dios, sino sirviendo a la comunidad cristiana que él pertenece. Eso estaba pasando en la iglesia en Jerusalén. No solo era un grupo de hermanos que los apóstoles dijeron que quieren llevarse a Cristo en su corazón, y alguien dijo: yo paso adelante y se una razón de fe. Y no era eso, mis queridos. Eran personas comprometidas con el Evangelio, personas comprometidas con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Eso es el discipulado, eso es ser un discípulo. Eso eran estos hermanos, esa iglesia de discípulos que crecía en Jerusalén, y que los hermanos, 7 servidores, debían de servirles. Bendito sea el Señor, gente comprometida. Vean lo que el Señor Jesús, si alguien me ayuda, en Mateo 28, 19 al 20, un pasaje de la comisión que el Señor envió a predicar la palabra. 19 y 20. Vea lo que dice. 28, 19 y 20. Alguien que me ayude. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, por tanto, id a ser discípulos. Ahora, hermano, la predicación del Evangelio, lo que hicieron los hermanos apóstoles, era su meta, hacer discípulos en aquella iglesia en Jerusalén. No hacer número, hacer discípulos, personas comprometidas con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo iban a hacer? Bendito sea el Señor. Enseñándoles las cosas que el Señor Jesús les había enseñado, mis hermanos. Eso es el discipulado. Eso es, hermano, lo que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén. Los hermanos apóstoles dejaron a 7 personas que hicieran el oficio de la comunidad cristiana de repartir los alimentos, glorias al Señor. Y ellos, ¿a qué se iban a dedicar? A hacer discípulos. ¿Cómo lo iban a hacer? Enseñándoles lo que Cristo les había mandado. Sencillo y simple. Porque los predicadores no hacemos eso. Es simple, hermano, y está el mandato explicado, está explícito en la palabra de Dios. Porque yo siempre me pregunto, ¿por qué si esto es claro? Por eso es lo que estaban haciendo los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, formando gente capaz de predicar el Evangelio, formando gente capaz de dar su vida por el Evangelio. Esteban y muchos de los hermanos. Eso es el discipulado. Hermano, el Evangelio no se trata que me dan de predicar, ya soy predicador porque puedo gritar. No se trata de eso, mis queridos hermanos. Tomando el ejemplo aquí, es de enseñar lo que Cristo mandó ya que enseñar. Hermanos queridos, el Evangelio no se trata de nuevas novedades. Hermanos, no. Para la gente, las iglesias o los líderes de la iglesia inventan tantas boberías, novedades, para que el número crezca. Hermanos, no. La palabra de Dios sigue siendo la misma. El método sigue siendo el mismo para hacer discípulos, para que la gente se consagre. Ese es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso el profeta dice que volvemos a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua, mis hermanos? La palabra de Dios. Eso es todo. La palabra de Dios. Los hermanos apóstoles habían entendido y comprendido y enseñaban este propósito con que Jesús los había llamado. Es interesante la traducción de Reina Valera, como ya les dije, lo que enseña de ser discípulos del Señor Jesucristo. Es un seguidor comprometido que aprende sus enseñanzas. No solo las aprende, vive de acuerdo con ellas y busca ser transformado por ellas. Su imagen sea diferente, mostrando un compromiso
total y constante con Cristo y la comunidad cristiana. Hermanos queridos, usted como cristiano y yo como cristiano debe de haber un compromiso. O sea, ese compromiso tal como cuando nos casamos. Ahora somos la novia, la esposa del Señor Jesucristo. Tiene que haber el compromiso en nuestros corazones. Ese hermano temor de guardar el testimonio del Señor Jesús. La predicación clara del Evangelio trae o despierta, hermano, en la persona una receptividad a la palabra de Dios. Gloria a Dios. O sea, hermano, imagínese usted, viene el domingo cansado, el maestro viene aquí soñoliento a predicarle la palabra de Dios. Usted está cansado, va a empezar a bosteciar y a querer dormirse. Hermano, y yo no sé, pero ¿cómo? Si estoy hablando de la palabra de Dios. Ahora, si el predicador, o sea, no estoy diciendo que a veces uno viene cansado, desvelado, enfermo, hermano, con jaqueca, con un montón de enfermedades pero hermano, eso es parte de la vida del cristiano. Ahora, lo que quiero decir es que la predicación despierta en la mente del hombre, del ser humano, hermano, una actitud que quiere ser receptivo a esa enseñanza. Quiero escuchar y quiero aprender de esa enseñanza. ¿Usted no se acuerda cuando iba a la escuela que había unos maestros que yo no quería que entraran porque no enseñaban nada? Y entraban unos hermanos que querían que quedaran todo el día porque quería aprender de ellos. Pues lo mismo es en las iglesias. Igualito, hermano, igualito, trayendo el ejemplo secular. No hay para dónde buscar más. Ahora, la palabra de Dios explícita y clara despierta en el oyente. Yo quiero ser receptivo. No voy a aprender todo, pero quiero que algo se me quede. Y así, bendito sea el Señor. En Jerusalén crecía el número de discípulos. Ya no encontramos un número de hermanos, un número matemático de creyentes, solo que seguía y seguía creciendo la iglesia en Jerusalén. O sea, hermano, este número de hermanos seguía creciendo. Algo interesante es que también los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga la palabra que el texto dice: obedecían a la fe. No dice creían, obedecían a la fe. ¿Cuál era la fe que andaban predicando los apóstoles? La fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Evangelio, bendito sea el Señor. Tengamos en cuenta que la mayoría, como hemos enseñado ya atrás de ellos, eran personas, sacerdotes, saduceos, Hechos 5:17. La mayoría de ellos eran saduceos, personas que no creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ellos no creían en esto, pero en este contexto, mis hermanos, ellos mismos se estaban convirtiendo al Evangelio. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué, mis hermanos, personas intelectuales, profesionales, religiosos, hoy se estaban convirtiendo al Evangelio? Había un poder sobrenatural de Dios en los hermanos. Y la palabra de Dios estaba siendo explícitamente predicada. O sea que el Espíritu Santo del Señor ponía en cada boca de los hermanos apóstoles cada palabra que iban a decir, y esas palabras, dije la vez pasada, entraban en el corazón de estos hombres como la bala de un francotirador. Iban directamente al corazón de ellos. Y eso hizo que ellos obedecieran a la fe. Y fíjense que esta palabra, gloria sea al Señor, es la misma que usa Pablo en Romanos 1:5. Ahora bien, quiero que alguien me lea este texto para que veamos Romanos 1:5. Es la misma palabra que Pablo usa, o sea, es la misma palabra. Amén. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Quiero tomar la palabra obediencia a la fe. Es la misma palabra que Lucas está usando en este texto. O sea, estos sacerdotes obedecieron a la fe. Obediencia a la fe. Aquí la palabra es: se apegaban a las enseñanzas apostólicas. Obedecían
a lo que los apóstoles estaban enseñando. No fue, hermanos, solo un simple acercamiento a la comunidad cristiana. Voy a ir a la iglesia y hasta ahí. No, obedecía de la enseñanza de los apóstoles, sino hubo en ellos una transformación por medio de la palabra de Dios. Hubo en estos sacerdotes, hermanos, que obedecieron a la fe, una transformación en ellos, como Zaqueo, como Nicodemo, como Mateo, como todos aquellos hombres profesionales que encontramos en el Nuevo Testamento, como los discípulos que el Señor llamó. Hubo una transformación, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios hace en los corazones. Transforma de la vida, ya sea un profesional o sea una persona humilde que no tiene letras. Eso es lo que el poder de la palabra de Dios hace. Y el poder del Espíritu Santo, amén. Y es la misma palabra que Pablo usó en el texto que ya leímos, que transforma a la persona para que obedezca a la fe del Señor Jesucristo. La predicación clara es el testimonio, o sea, la predicación clara es el testimonio del Señor Jesús. Dios, por medio del Espíritu Santo, quebrantará el corazón de piedra y pone fe en esa persona. Y eso, hermano, cuando lleguemos al capítulo 7 del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que no fueron las palabras de Esteban, fue el testimonio de la palabra que quebrantó y enfureció a aquellos hombres. O sea, es el poder de la palabra de Dios, es el testimonio de la palabra de Dios, es el testimonio del Señor Jesucristo, hermano, el que quebranta los corazones, bendito sea el Señor. No es el testimonio de un hombre. Ahora bien, versículo 8. Mire lo que el versículo 8 nos cuenta, bendito sea el Señor, de la base que tenemos. Y Esteban, lleno de gracia, bendito Dios por eso, hermano, llena de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese hombre que sacaron de la multitud, descendiente de griegos helenistas, ahora, hermano, era un hombre ya reconocido por la multitud, por el pueblo, porque este hombre, gloria sea al Señor, había en él llenura del Espíritu Santo y estaba sirviendo de una manera extraordinaria a la comunidad cristiana, no solo repartiendo comida, sino predicando el Evangelio, y Dios lo estaba usando para hacer milagros. Aleluya. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Ahora, daré una breve explicación, hermanos, de señales, prodigios y milagros. Milagros, eventos sobrenaturales que Dios hace para demostrar su poder. O sea, es algo que la medicina no puede sanar. Y Dios, hermano, en su santa misericordia, también es algo que Dios sana sin usted, o sea, usted tiene ¿cómo se llama? Un diagnóstico, se llama, ¿verdad? Tiene un diagnóstico médico que tiene unos cuantos minutos para morirse, unos cuantos días para entregar cuentas. Y Dios en su misericordia lo sana. Aquel rey, ¿se acuerda de aquel rey? Que se iba a morir. Y Dios en su amor, en su misericordia, lo sana. Y le da 15 años. Algo sobrenatural. Algo que no hicieron los médicos, bendito sea el Señor. Sucede un milagro. Sucede un prodigio. Son eventos que Dios usa para confirmar su mensaje y para mostrar su amor por el ser humano. Hechos 2:19. Son obras sobrenaturales. O sea, estos son obras sobrenaturales. Producen asombro en las personas. Producen asombro, que a las personas se quedan asombradas. Aún los cristianos. Pero la mayoría de veces nosotros ya sabemos lo que va a pasar, porque leemos la Biblia, sucede algo, y yo ya sé que eso va a pasar, amén, y le doy gloria a Dios por lo que está sucediendo. Señales, son eventos que Dios usa para guiar y dirigir a su pueblo, pero en este contexto, hermanos, señalan al poder de Dios que actúa tras cada milagro. En este contexto que estamos estudiando, señalan al o el poder de Dios que actúa
tras cada milagro. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué esto empezó a suceder? Para dar a conocer a las multitudes que era Dios quien estaba usando a estos hombres, o que era Dios que había llamado a estos personajes al Evangelio. Pero tengamos en cuenta, hermanos queridos, que estos eventos, oiga bien, hermano, estas palabras que voy a decir, póngale mucha atención. Estos eventos carecen de valor para el ser humano a menos que conduzcan a Dios y a su verdad. O sea, puede haber prodigios, puede haber milagros, puede haber señales, pero si esto, mi hermano, no lo conduce a Dios, carecen de valor en su vida. No nos podemos quedar diciendo, yo hice prodigios, señales y milagros, Señor, Señor, en tu nombre, no te conozco. Si todo esto, mi hermano o amigo, los que nos van o están viendo, no lo acerca a Dios, carece de valor. Esto, hermano, tiene valor cuando todo esto nos acerca cada día más a Dios. Hay un valor, hermano, gloria sea al Señor, en la vida del ser humano, y la gloria de Dios es engrandecida porque eso lo ha acercado a Él, a Dios. O sea, no nos podemos llenar la boca diciendo en nuestra congregación, por ejemplo, hay prodigios y milagros y señales, si lo vieran. Pero si eso, hermano, en vez de acercarnos a Dios, nos está alejando de Dios con orgullo y arrogancia, no tiene valor. Lucas nos narra esto en Hechos 5:12 al 16, de lo que los hermanos estaban haciendo. Estaban haciendo milagros y prodigios. Pero este hermano estaba acercando más al pueblo. Lo que le enseñanza que el hermano nos daba, el hermano Carlos, en el capítulo 4, cuando murió estos dos personajes, Ananí y Zafira, dice que en el pueblo entró un gran temor. O sea, esta señal que la verdad de Dios, o que el poder de Dios, que el Espíritu Santo debía respetarse, hermano, trajo al pueblo un temor y empezaron a respetar más la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso esto, hermano, debe acercarnos a Dios. Cuando Dios hace un milagro en nosotros, en el pueblo, en alguien, hermano, eso debe acercarlo más a Dios. Bendito sea el Señor. Acercarlo más a Dios. O cuando Dios lo usa, hermano, pone las manos en alguien, ora por alguien y es sanado, que lo acerque más a Dios, no a la vanagloria o la arrogancia. Dale la gloria al Señor, bendito sea Dios. Que si alguien lo cuenta, amén, que lo cuente, pero yo me voy a quedar con mi boca callada, no voy a decir nada, porque es la gloria de Dios, no es la mía. Ahora, estos eventos tienen que acercarnos a Dios. Estos eventos que hemos dicho confirmó a los apóstoles como mensajeros de Dios. O sea, esto que hacían, o lo que hacía Esteban, confirmó a los apóstoles como mensajeros de Dios. 2 Corintios 2:12. ¿Alguien que me ayude? Por favor. 2 Corintios, 12:12, si lo dije así. 12:12. Por todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. Esto, hermano, gracias, hermano. Esto ayudó, amén, a que los apóstoles fueran confirmados como mensajeros de Dios. Bendito sea Dios. Hebreos 2:3 y 4. Alguien te lo busca también, por favor. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Ahora, hermano, vea, por ejemplo, estos dos pasajes nos dan una idea que lo que los apóstoles y los hermanos hacían era para confirmar su llamamiento. Para que, recuerdes, hermanos, que estaban viviendo en la época del nacimiento de la iglesia, bendito sea el Señor, donde, hermano, el evangelio era perseguido. Los que venimos de lugares extremadamente
religiosos vanos, le voy a llamar. Porque yo vengo eran religiosos vanos. Ni eran católicos ni eran nada, o no éramos nada, sino solo personas que pensábamos que estábamos haciendo bien. Bueno, lo que les quiero contar, que en esa religiosidad vana que había, a los cristianos, hermanos, y yo no le estoy hablando de la época de la iglesia naciente en Jerusalén, no, le estoy hablando de los 90, no es que sea tan viejo, de los 90, donde hermanos, llegaban unos hermanos del pueblo, y los viejitos religiosos, ¿sabe qué hacían? Los iban a esperar después del culto en una bajada, en una puerta, los que saben de la capital donde vengo, y los apedreaban. Los apedreaban, le rodaban piedra a los hermanos. A la hermana Blanca, la hermana Jenny la conoce. Les rodaban piedras. Eso hacían los viejitos religiosos. No le estoy hablando de hace un montón de años. Eso fue hace poco. Ahora, imagínense lo que estaba pasando en esta iglesia de Jerusalén, donde el judaísmo ortodoxo, hermano, defendía capa y espada su doctrina. Ahora, ahí estaban estos hermanos predicando la palabra de Dios. Ahí estos hermanos apóstoles estaban siendo confirmados por el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En Esteban y en cualquier siervo de Dios, es la gracia de Dios, mi querido, que da el poder para hacer prodigios y milagros y señales entre el pueblo. Es el poder de Dios obrando. Vean lo que dice Efesios 3:20. Miren lo que dice Pablo en Efesios 3:20. No somos nosotros, hermanos, es el poder de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, no soy yo, hermano, no es usted, es el poder que actúa en nosotros. Bendito sea el Señor. Hermano, si Dios no hubiera permitido, yo me quedo tirado en una cama como el domingo pasado, bendito sea el Señor. Una enfermedad pequeña nos tira, nos dobla a una cama, bendito sea el Señor. Es el poder de Dios que obra en nosotros, bendito sea el Señor. Hermano, sin el poder de Dios yo no me pudiera parar en este lugar a enseñar la palabra. A mí se me olvidan las cosas, yo soy tardo me cuesta aprender. No vaya, hermano, a mí me cuesta aprender. No vaya a creer, hermano, que yo soy fácil. Me cuesta mucho aprender. Por eso le doy gloria a Dios, porque en su misericordia, hermano, nos ha llamado. No porque seamos inteligentes, es el poder de Dios obrando en nosotros. Es el poder de Dios. No somos nosotros, bendito sea el Señor. En este contexto que estamos estudiando, fue como un torbellino de poder para producir fe en aquella multitud. O sea, en este contexto, hermano, que estamos estudiando del libro de los Hechos, fue como un torbellino, gloria sea al Señor, en aquella multitud. ¿Para qué? Para producir fe y que obedecieran a esa fe al Señor Jesucristo. Esteban estaba investido del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. O sea, Esteban fue investido del poder del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8 y Hechos 4:33. Dios es quien da la gracia, hermano. Nosotros sin Dios somos personas desgraciadas. O sea, personas sin gracia. Personas sin gracia. O sea, somos personas que no tenemos gracia. Pero Dios ha puesto de su gracia en nosotros. Y no solo de su gracia, sino que ha puesto el poder de Él para que obre en nosotros. O sea, en otras palabras, no es el hombre, es Dios obrando en cada uno de nosotros. Hechos 19:11. Miren lo que dice el libro de los Hechos 19:11. Bendito sea el Señor. Y hacía Dios milagro, que dice extraordinario, por mano de Pablo. Hacía Dios, hermano, milagro extraordinario por la mano de Pablo. O sea que Pablo solo era el instrumento, amén, que Dios estaba utilizando para hacer milagros en aquellas comunidades donde Pablo entraba. Por la mano de Pablo
Dios se glorificaba, bendito sea el Señor. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice Pablo. O sea que Pablo reconoce, amén, que todo lo que él hacía era por el poder de Dios. La sabiduría que Pablo tenía era por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Cualquier área, mis queridos hermanos, que Dios nos use, siempre tengamos en cuenta, en memoria, que es la gracia de Dios obrando en nosotros. Tal como obró en la iglesia iniciante en Jerusalén. Hermano, mire hermano, aún el trabajo secular que hacemos, démosle gracias a Dios porque le ha dado la sabiduría para hacerlo. Hermano, cualquier cosa que usted haga y lo ha aprendido, Dios le ha dado la sabiduría para hacerlo. Aún los que cuidan niños, hermano, yo les digo, a mí me fuera mal con los niños. A mí me apocara la paciencia rapidito. Pero gloria a Dios, hermano. O los hermanos, los que limpian casa, los que trabajan de limpieza. Yo trabajé de limpieza 6 meses, hermano. Y me sacaba, hermano, la mugre el supervisor. Y me le fui. En la medianoche, hermano, hace esto, hace lo otro, hace aquí, hace allá. No, este tipo ya no, ya basta. Ahora, hermano, denle gloria a Dios por lo que ha hecho. Denle gloria a Dios, hermano, porque cuando yo empecé, yo no sabía nada. Y alguien me pregunta, ¿y tú fuiste a la escuela para aprender? Yo no, la hambre me hizo aprender. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la sabiduría ahora. Como a usted, como a todos, Dios le ha dado la sabiduría para hacer lo que hace. Bendito sea el Señor. No importa lo que haga, hermano, en su trabajo secular o dentro de la obra del Señor, sea poco, sea mucho, Dios le ha dado la sabiduría. Ese poquito que usted hace, gloria sea al Señor, otro no tiene la capacidad para hacerlo, pero a ese otro Dios le ha dado la capacidad para hacer algo más. Así obra Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, pero nunca olvidemos que todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Hechos 6, 9 al 10. En el versículo 9 dice, encontramos la oposición contra Esteban. Dice que se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Eran judíos que habían sido esclavos de Roma o descendientes de los mismos, pero que eran muchos para que tuvieran su propia sinagoga. Dice el escritor, en nuestro tiempo había muchas sinagogas en Jerusalén y que es posible que este grupo de judíos tuvieran su propia sinagoga. Pero le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos mejor. Y dice, cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos libertados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él, con Esteban. O sea, de los que habían venido, que habían estado cautivos, habían sido libertados, ellos y su descendencia. Es como que el gobierno de los Estados Unidos se le ocurra corrernos a todos los salvadoreños. No, a los otros no, solo a los salvadoreños. Nos saca de aquí y todos los cristianos que vivíamos en Estados Unidos, viviendo en El Salvador, hiciéramos nuestro propio grupo religioso y nuestro propio templo. Y allá empezáramos a debatir con los hermanos que practican otro credo. Entonces dijeron, los cristianos deportados de Estados Unidos. Más o menos así era lo que estaba pasando en Jerusalén. Los que habían sido, hermanos, libertos, dicen los libertados. Aquí denota que hicieron un debate formal, hermano. Cuando lleguemos al libro, al capítulo 7, aquí denota, hermano, que había un debate formal. Puede ser que tal debate estaba enfocado en temas como la muerte y la resurrección de Jesús, así como la evidencia del Antiguo Testamento que lo confirmaba como Mesías. O sea que
pueda ser que este debate fue, hermano, con torno a los temas. Recuerde que era el tema que más incomodaba a los judíos, el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el tema que el Antiguo Testamento daba a Jesús como el Mesías prometido. O sea, ese era el debate de ellos. Otro punto que quiero que, hermanos, veamos en este contexto es que la sinagoga no era solo un tipo de congregación. La sinagoga era algo donde enseñaban los rabinos y donde se discutían temas al respecto de la ley. Y también, gloria al Señor, pueda ser como Esteban era también de los que habían venido, de los helenistas, pueda ser, creen los escritores, que Esteban también fuera miembro antes de convertirse al evangelio de esta sinagoga. Entonces, hermano, uniendo estos puntos, había una contradicción ahí contra Esteban. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, aquí nosotros, gloria sea al Señor, los cristianos de esta congregación, un hermano dice, ¿sabe qué? Me aburrí de esta congregación, voy a ser testigo de Jehová o mormón. Y se pasa para allá. Luego después, gloria sea al Señor, viene y trae un debate con la doctrina que hoy le han enseñado. O nosotros vamos y debatimos con él. Se supone que esto pasó con Esteban. Dios lo alcanza en su misericordia, lo hace miembro de la iglesia de Jerusalén. Ahora ya no es miembro de la sinagoga de los libertos. Bendito sea el Señor. Ahora vienen contra Esteban. Eso más o menos es lo que estaba pasando. Este debate estaba en contra a lo que Esteban enseñaba. O sea, aquí estaba el debate, en contra de lo que Esteban enseñaba. Hermano, recuérdese que en esa ocasión no se predicaba de la prosperidad, no se predicaba declare, no se predicaba, bendito, proclame. Eso no existía eso. Oye, o siempre, eso, hermano, no existía en la boca de los apóstoles. No existía eso. Lo que existía era arrepiéntete de tus pecados y ser miembro de esta iglesia del Señor Jesucristo. O sea, ven al Señor, cree en Él. O sea, eso era lo que se decía. Ellos, los líderes de los libertos, no contaban con que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría y no solo teoría. O sea, hermano, es peligroso que nosotros los cristianos nos choquemos con alguien y queramos, hermanos, discutir con alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay gente, hermano, que tiene la sabiduría para refutar muchas veces lo que nosotros decimos. Porque hay veces, hermano, o hay frases, o hay cosas que decimos porque las hemos escuchado en la historia y se nos ha pegado, se nos ha venido pegando y las queremos discutir sin base bíblica y nos chocamos con alguien que tiene base bíblica para refutar frases que nosotros decimos. Bendito sea el Señor. Este hombre, Esteban, tenía una vida santa y santificada al Señor. O sea, la vida de Esteban era santa y con esa vida santificaba al Señor. Hermano, su vida y mi vida no solo debe ser una vida santa, debe ser una vida que santifique a Dios. O sea, yo soy santo porque Dios el Señor Jesús me santificó con su sangre. Ahora, esa vida que el Señor Jesús ha santificado con su sangre, lavándome de todos los pecados, ahora, gloria sea al Señor, esa vida debe santificar al Señor. Y una vida santificada a Dios, hermano, va a tener respuesta en un debate que le quieran hacer. Si no, leamos a Pedro, 1 Pedro 3:15. Dice, si no santificad al Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, como Esteban, y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendito sea el Señor. O sea, Esteban, hermano, cuando lleguemos al capítulo 7, usted se va a dar cuenta que Esteban presentó demanda del evangelio con mansedumbre. Lo vituperaban, Esteban respondía con serenidad. Qué bonito.
con serenidad. Esteban le respondía con la palabra de Dios. Todo cristiano debe tener defensa de su creencia cristiana o en Cristo Jesús y su fe. Pero debemos hacerlo, hermanos queridos, con sabiduría. Hermanos, por favor, yo lo he dicho ya no una vez, no discutamos temas que nosotros no lo sabemos, hermano. Los vamos a meter en situaciones vergonzosas. Hermanos, los vamos a ver avergonzados. Si no ves el tema, no lo discutamos, queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Vean lo que dice el versículo 10. Y esto es, hermano, lo que Dios hace. Pero no podían resistir la teoría de Esteban. O no, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, en Esteban, hermano, había una sabiduría para responder a los líderes religiosos, a los sacerdotes, que los dejaba impactados, que no la podían resistir. Cada cosa que ellos decían, Esteban se la respondía con la palabra de Dios. Lo vamos a ver cómo en el capítulo 7, cómo hermano le relata los hechos, cómo le relata porque ellos se extraviaron del camino de Dios. Jesús había dicho a sus discípulos, porque hoy yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Jesús ya se los había profetizado, Lucas 21:15. Yo les daré palabra, yo les daré sabiduría, la cual no podrán resistir todos los que se opongan. Bendito sea el Señor. Hermano, por eso es menester que aprendamos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Tengamos en cuenta que este fue un tercer, hermano, brote de persecución y violencia iniciado por los segmentos, o sea, digamos, la minoría de aquellos que habían sido o venido, segmentos étnicos de la ciudad en Jerusalén, versículo 9. Pero Esteban los diferenciaba la sabiduría con que les respondía. Y eso es lo glorioso. Y no era una sabiduría filosófica, humana, sino una sabiduría dada por Dios. Eso es lo más interesante, mi querido hermano. Esa sabiduría que Esteban tenía, no la había aprendido con los griegos. No la había aprendido de la filosofía. No había ido a la escuela de filosofía. La había aprendido, hermano, de la palabra de Dios, Santiago 1:5. Y si alguno, dice Santiago, de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, esa sabiduría había en Esteban, bendito sea Dios, que hermano, cuando hablaba Esteban a ellos, a estos sacerdotes, los dejaba impactados, y no solo impactados, no querían escuchar lo que él decía. Hermanos, la preparación en el conocimiento de la palabra es de mucha importancia, y la búsqueda de la sabiduría en Dios. Hermano, que usted o yo invirtamos horas en el estudio de la palabra de Dios. Hermano, dejémoslo ya de aquel texto que muchos dicen que la letra mata. Hermano, no está diciendo eso. Debemos prepararlo, mis queridos hermanos. Máximo, bueno, todo, pero también lo que predicamos, prepararlo en el estudio de la palabra de Dios. Hermano, eso le va a edificar su vida, va a edificar la vida de los demás, va a edificar la vida de su familia, de sus hijos, de quienes están a su contorno. Bendito sea el Señor. Mata cuando uno se embobece por saber algo. Ahí mata, ahí destruye. Pero hermano, cuando se usa con sabiduría, el nombre de Dios es glorificado. O sea, el tiempo que invierta, mi querido hermano, en leer, en orar, o el dinero que invierte en material bíblico, hermano, eso no es malo. Eso les va a ayudar, bendito sea el Señor. Yo leí un comentario de alguien y dice él: hoy los cristianos o los que predicamos somos ignorantes porque queremos, decía él. Así, somos ignorantes porque queremos. Hoy hay mucho material, dice, para aprender. Y yo dije, amén. Hermano, hoy hay mucha información para prepararse en la vida cristiana.
Hay textos, hermanos, que ya muchos hermanos los han predicado, los han explicado, pero yo no los entiendo, pero leo sus escritos, yo los puedo entender, bendito sea el Señor. Y eso es lo que hace Dios, ha preparado, hermanos, no uno, cantidad de personas para esta predicación del Evangelio, bendito sea el Señor. El principio de la sabiduría, dice el proverbio, es el temor a quién, hermano? A Jehová. Pero ¿quiénes lo desprecian? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 1:7 de proverbio. Ahora, hermano, no vaya a pensar que porque dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, me voy a morir porque el texto dice la letra mata. No, mis hermanos. Lea, aprenda lo más que pueda. Aprenda de la Biblia lo más que pueda, mi querido hermano. Invierta lo que pueda en el Evangelio, en compra de material bíblico, hermano, bendito. Eso le va a ser de gran ayuda. La sabiduría de Esteban era proporcional. Póngale atención a estas palabras que voy a decir. La sabiduría de Esteban era proporcional al Espíritu Santo que había en él. O sea, la sabiduría de Esteban era producida, hermano, por el Espíritu Santo de Dios. Dice también, y no podía resistir al Espíritu con que hablaba. Hermano, y si usted lee el texto, está con letra mayúscula. El Espíritu con que Esteban hablaba era el Espíritu Santo de Dios. No era la sabiduría del espíritu de Esteban, no. Era el Espíritu Santo de Dios avalando por medio de Esteban, bendito sea el Señor. Era como, hermano, una batería de cañones listas para disparar y atacar. Así estaba Esteban en este lugar. Listo para disparar cada pregunta que ellos le hacían. Cada palabra que Esteban decía era dirigida por el Espíritu Santo y fue como fuego y martillo en el corazón de los opositores. O sea, cada palabra, hermano, que Esteban decía fue como fuego, fue como martillo en el corazón de aquellos opositores. ¿Por qué? Porque Esteban estaba hablando por medio del Espíritu Santo de Dios. Y era eso lo que ellos no podían resistir. Jeremías 23:29. No es mi palabra, dice el Señor, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esas eran las palabras de Esteban por medio del Espíritu Santo. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu que es, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Hermano, no vamos a usar nuestros argumentos. Vamos a usar la palabra de Dios, tomando el ejemplo de Esteban. Vamos a usar la palabra de Dios. Esteban no usó su argumento, Esteban usó la palabra de Dios para la defensa del Evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, estudiando la palabra de Dios. Amén. Estudiando la palabra de Dios. Yo sé que nos cuesta aprender y yo soy honesto, me cuesta aprender, mis queridos hermanos, pero tengo que estar pasando comprando material porque me cuesta mucho aprender, bendito sea el Señor. Y hay hermanos que solo leen y se les queda rápido. Hay hermanos que aprenden muy fácil, bendito sea el Señor. Y gloria a Dios por eso que Dios les ha dado, que aprenden muy rápido. Yo tengo que andar dejando notas en todos los lugares, hermanos, yo no lo sabía. Tengo que andar escribiendo cosas para que no se me olvide. Y no es que parezca tenga demencia por ahí, pero eso me pasa, hermano, desde muy temprana edad. Yo tenía que aprenderme los cuestionarios para poder contestar los exámenes, de otra manera no podía, se me olvidaba. Entonces, hermano, tenemos que dedicarlos al estudio de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La defensa de Esteban estuvo basada en la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Ahí estuvo basada la defensa de Esteban. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, voy a ir desde atrás a hacer un resumen. Cuando se levante murmuración, como empieza el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo de adelante, cuando se levante murmuración dentro de la congregación, hermanos, no le demos seguimiento. Tratemos de cortar y hablar con la persona adecuada para que eso se corte, bendito sea el Señor. Cuando venga murmuración contra su o mi vida, busquemos a la persona adecuada.
que es el Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para que no lastime nuestro ser, nuestra vida. La murmuración, hermano, nos daña, nos arruina. O sea, daña tanto, hermano, que puede, gloria sea al Señor, hacer a un buen cristiano, usando palabras humanas, de fallecer por una murmuración. Cuando se levanten chismes, mis hermanos, contra de nosotros, vengamos a la persona correcta, que es el Señor Jesucristo. Pidámosle a Dios que nos dé la llenura del Espíritu Santo para poder soportar tal cosa, bendito sea el Señor. Porque hay injusticias, hermano, que duelen en el corazón y lo pueden a uno hacer desfallecer. Hay injusticias dentro del pueblo, hermano, que rompen el corazón. Y digo, ¿cómo puede pasar tal cosa? Si somos cristianos evangélicos, eso, hermano, debemos de venir de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, dame la fuerza porque estoy desmayando por esta crítica. Ya no aguanto, ya no puedo hacer lo correcto, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando venga, hermano, gloria sea al Señor, los opositores contra del Evangelio, bendito sea Dios, usemos la palabra de Dios para la defensa del Evangelio. No usemos argumentos nuestros para la defensa del Evangelio, sino, hermano, usemos la palabra de Dios, hermano, para que el nombre de Dios sea glorificado, bendito sea el Señor. Por ahí le va a suceder un día, hermano, que alguien va a venir opositor del Evangelio y le va a querer atacar. Entonces, usemos la palabra de Dios para que sea el nombre de Dios glorificado. No peleemos, hermanos, no discutamos con las personas con enojo. Hablemos con la palabra de Dios, con sabiduría y tranquilidad. Por ahí esa persona es convertida al Evangelio si no es cristiana. Si hablamos, hermanos, con personas que no creen en el Evangelio, en este caso ateos, que no hay, ellos dicen que son, pero no hay ateos. No hay. Dios ha puesto en nosotros algo que nos lleva a creer en Dios. Ahora, si nos toca hablar con una persona, hermanos queridos, usemos la Biblia. Hay testimonios bíblicos como, hermano, poder refutar sus enseñanzas, pero no usemos nuestras experiencias, hermano. Nuestras experiencias no nos van a llevar muy lejos, se nos va a terminar, pero lo de Dios es, hermano, interminable. Bendito sea el Señor. Ahora bien, termino esta parte, hermano, diciendo que en este camino tendremos oposición de alguna manera. No dije cuál, de alguna manera, de algún tipo, de algún estilo. Pero recordemos que Jesús está con nosotros, como prometió, hermano, a su discípulo en Mateo 28:20. Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin. O sea, recordemos eso. Todos debemos pedir, hermano. Aquí todos debemos pedir a Dios siempre la llenura del Espíritu Santo, fe y sabiduría para hacer la obra de Dios. Pedir a Dios, hermano. No, usted hágalo porque usted es el que enseña. No, todos nosotros somos miembros de la iglesia. Pidamos a Dios, hermano, la llenura del Espíritu Santo, fe en nosotros y sabiduría para hacer la obra de Dios. Bendito sea el Señor, tomando el ejemplo de estos hermanos. Pidámosle a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Me siento vacío, me siento que me estoy alejando de ti. Y Dios va a obrar, hermano, cuando lo hacemos con sinceridad. Que tengamos, hermanos, la sabiduría de lo alto para presentar, como ya dije, defensa del Evangelio cuando sea demandado. O sea, cuando sea demandado, en el caso que estamos estudiando. Y es entonces, mis queridos hermanos, que podremos glorificar el nombre del Señor Jesús. No pelear. Hermano, dan ganas a veces de sacar ese indio enojón que llevamos dentro. Pero pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de soportar, hermano, los vituperios que hacen allá afuera. Hermano, aquí es que hacen allá afuera. Usted sabe lo que cuando empieza a comentar de la agenda pecaminosa que hay en los países, hermanos, vamos a tener problemas.
vamos a tener problemas, bendito sea el Señor. Cuando usted y yo empecemos o decimos algo en contra de lo que está sucediendo en los países, vamos a padecer. Entonces, ¿pero cómo nos vamos a defender? Por medio de la palabra de Dios, por medio del testimonio de Jesucristo, bendito sea el Señor. Esa que sea nuestra defensa, iglesia, tomando el ejemplo de Esteban, tomando el ejemplo de los apóstoles, bendito sea el Señor, que sea eso nuestra defensa, bendito sea Dios. Ahora bien, vamos a parar ahí, hermanos, porque el otro tema lo voy a dejar para la siguiente. Falso testimonio contra un heraldo del Evangelio. Hermanos, que es duro cuando le levantan un falso testimonio. Bueno, falso testimonio es algo que dicen que usted no lo ha hecho. Es algo que usted dicen, mira, mi hermana Rubí, la hermana Rubí hizo tal cosa y mira. Y es mentira, ella no ha hecho nada. Y uno dice, bueno, no me daba cuenta que yo era tan malo. O sea, ese es un falso testimonio. Estaba acusando a Esteban, usted ha leído estos textos, exactamente como acusaron al Señor Jesucristo, que había dicho que iba a destruir el templo y muchas cosas por el estilo. El mismo acusación del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a dejar esto del falso testimonio y espero que en estos pasajes que hemos visto hayamos podido aprender en que sea algo, en que sea un poquitito para la defensa del Evangelio y cómo este hombre presentó el Evangelio del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, puestos de pie, vamos a orar al Señor para que Dios siga bendiciendo, amén, para que tu palabra